Hola, los saludo desde el futuro para unos y desde el presente para otros. Yo soy Elisa BF y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título del video, hoy les quiero contar cómo es que funcionan las agencias de estudio con las que podemos venir hasta Australia. Les voy a contar un poquitico de cómo funciona, cómo es todo el proceso como con ellos, bueno, un poquito, no voy a profundizar un montón. Y también les quiero contar en qué se pueden meter las agencias, en qué no, y el tema de los costos, que eso es bien importante, cómo saber escoger una agencia. Entonces, bueno, creo que no siendo más, comencemos. Bueno, comencemos hablando del tema del costo. ¿Cuánto me cobra una agencia por realizarme el proceso, todo el proceso de visado, de escoger una escuela de estudios, un seguro médico, de realizar los pagos y hacer todo lo referente para llegar hasta Australia? La respuesta es cero. Una agencia no tiene por qué cobrarte absolutamente nada por hacerte todo este proceso. La forma en que una agencia gana por ayudarte en tu proceso lo organiza con el colegio con el que tú escogiste, porque ya cuadran allá unas comisiones y unas cosas, pero nada de eso lo tienes que costear tú. ¿Qué pasa ahí? Que ya llega otra pregunta y es como, bueno, entonces me voy a ahorrar plata y voy a ir directamente yo a la escuela y me matriculo allá. Pues, para serles sincera, cuando yo llegué aquí a Australia, yo pensaba lo mismo, como pues yo para qué voy a pagar un intermediario si lo puedo hacer directamente yo. Entonces yo empecé a investigar un poco de eso y ahí me di cuenta que los costos de los colegios son estándar, independientemente de que tú llegues con una agencia o llegues individual. Entonces, ¿cuál sería aquí el plus de utilizar una agencia? Es que la agencia va a hacer todo el proceso todo el proceso tuyo a partir de la experiencia. En cambio, si nosotros nos vamos a hacer el proceso solos, no vamos a tener tanta experiencia de cómo hacer el montaje de los documentos, de organizar la carta de intención y como todas esas cosas que hay que tener en cuenta al momento de montar como todo en la plataforma del gobierno para hacer una aplicación de visa. Entonces, siento que no vale la pena hacerlo por uno mismo, sino utilizar una agencia, porque pues al final te va a costar exactamente lo mismo, no tiene por qué costarte nada extra. Ahora, ¿cómo es un proceso con una agencia? Normalmente pues obviamente uno busca las agencias, uno es quien indaga qué agencia es buena, cuál agencia no, y esto para hablar del tema de cómo escoger la agencia, aquí como meter este pedacito acá, este tema de cómo escoger una agencia, yo creo que hay que indagar bastante, hay que preguntar. Creo que los grupos de Facebook, hay algunos grupos en WhatsApp en los que pues obviamente es un poco más difícil entrar porque hay que tener números de teléfono y eso, pero se puede, uno los puede conseguir también en los grupos de Facebook, puede preguntar por los grupos que hay de WhatsApp de aquí de Australia, que hay bastantes grupos donde se comparten ofertas, que la venta de una moto, de un celular, ofertas de trabajo, se pregunta por las agencias también, o sea, funciona como para todo tipo de ayudas en general. Entonces, por ahí también pueden preguntar este mismo tema de la recomendación de una agencia y pueden hablar directamente con quien les esté recomendando. Pueden revisar en la página de las agencias, el Instagram, las redes sociales son muy importantes, pues como en este momento en que estamos en la tecnología y como todas estas cosas donde las redes sociales funcionan tanto, creo que pues es muy ganador poder ir a preguntar qué tal una agencia, revisar qué tal es la agencia, los comentarios que dejan las personas. Entonces a partir de eso pues se toma como la decisión. ¿Qué siento yo que debe de ser como un par de factores importantes al momento de seleccionar una agencia? El primero es que tanta experiencia tienen en el mercado como haciendo todos los procesos, el tema de procesos exitosos y todo eso, porque pues obviamente existen las negaciones de visa y todo eso, y podría llegar a ser error de una agencia por un mal asesoramiento, por un mal perfilamiento de un estudiante, porque muchas veces pues obviamente no todo el mundo está ok para poder viajar hasta Australia, pero también se pueden hacer perfilamientos, se puede organizar un poco y jugar un poco con todo lo que uno ha venido haciendo desde atrás en cuanto a estudio, en cuanto a experiencia laboral, la necesidad de el inglés o de un estudio aquí en Australia, lo que te arraiga a tu país. Entonces como que con todo eso uno puede montar un perfil, organizarse bien un perfil, y hay agencias que no lo saben hacer muy bien, pues tal vez no tienen mucha experiencia en eso. Entonces hay que revisar bien que sepan hacer eso. Y otra cosa que me parece muy importante es el acompañamiento que te puedan hacer cuando ya llegues a Australia, porque hay agencias que son como fantasma. En Colombia o en el país en el que estés te atienden todo el tiempo y están ahí presentes y todo, y cuando ya llegas a Australia
se desaparece, nunca más vuelves a saber de la agencia y uno a veces necesita un poquito de la agencia. O bueno, hay gente que necesita mucho porque hay gente que en realidad no es muy independiente, pero uno a veces, por ejemplo en mi caso que yo tiendo a ser un poco más independiente, pues necesita de la agencia para, por decir, me está sucediendo algo con la escuela, entonces voy a ir. Por ejemplo, yo en cierto momento olvidé que tenía que pagar mi cuota de la escuela y pues me tocó buscar la agencia, como se me olvidó que yo tenía que pagar esto, por allá me encontré un correo y pues necesitaba como asesoría como en eso, como venga, ¿qué puedo hacer? Entonces, como en esas cositas, como en el acompañamiento que ya vas a tener cuando estés aquí en Australia. Entonces, ahí para escoger agencia. Ahora, ¿cómo es el proceso? Escoges la agencia, ya tienes una asesoría o varias asesorías de acuerdo también a las dudas que tú tengas o al proceso que también lleve la agencia como tal en cuanto a todo el tema de vender. Básicamente también eso es vender, te asesoran pero al mismo tiempo te están vendiendo, te están dando a conocer un poco de todo el tema de Australia, también del tema del estudio, porque pues es la forma más general o más fácil también de llegar aquí a Australia. Entonces ahí ya se hace como la venta, se hace todo ese proceso, se recopila toda la documentación. La verdad eso toma un poco de tiempo. Yo siento que esa recolección de documentos puede tardar entre 2-3 meses, de acuerdo como a qué tantos documentos tengas, qué tanta experiencia laboral, que eso obviamente va a significar que vayas a tener que ir a varias empresas a encontrar los documentos, si es que no tienes como todas esas cartas y todo lo que uno tiene que recolectar, el tema de los estudios, de organizar todo, si no tienes el pasaporte, entonces hay que hacer proceso para sacar pasaporte, o sea, hay que hacer varias cositas. Entonces entre 2-3 mesecitos, eso lo demora uno. Obviamente en medio de eso uno está en comunicación con la agencia, de qué más se va avanzando, el tema de escoger la escuela, me asustó la gata, el tema de escoger la escuela, el seguro médico, de realizar los pagos, como que todo eso se puede hacer de forma paralela. Entonces más o menos así es como el proceso de que se va haciendo. Y finalmente, cuando ya se hace toda la recolección de documentos, si es necesaria la traducción y todas esas cosas, pues se hace todo lo que hay que hacer. Y finalmente se hace la aplicación de visa y se espera una respuesta. La respuesta va a llegar a la agencia porque pues fueron ellos quienes hicieron como todo el montaje de tu aplicación de visa. Y ya finalmente pues la agencia te debería de informar que ha llegado tu visa aprobada. Ahora, para hablar en lo que te puede apoyar la agencia y en qué no, en realidad las agencias se pueden apoyar en muchísimas cosas, pero también hay algunos límites. Por ejemplo, en el tema los temas académicos, que son ya directamente como del estudiante con la escuela, en esos temas básicamente las agencias no se deberían de meter. Pueden hacerlo como por hacer el intento, pero la escuela no está obligada a responderle a la agencia. Entonces esos temas son muy del estudiante porque pues fue quien incumplió con la entrega de algún trabajo, alguna tarea, como con sus temas con el colegio. Incluso muchas veces también son temas de asistencia a las clases. Entonces eso lo tiene que solucionar el estudiante pues directamente con el colegio, porque pues se tiene que responsabilizar. Es como de pronto en el colegio, en la universidad, yo iba a decir colegio, no, en la universidad. Digamos que el papá y la mamá son la agencia y pues obviamente uno, el estudiante, pues el papá y la mamá no están en la universidad diciéndole al profesor, ay venga, es que mi hijo faltó por no sé qué, pues porque eso ya es muy de un estudiante independiente y estamos en otro país. Ya no es como de, ay mami, imagínate que no sé qué, para que hables con mi profe. Pues esas cosas ya empiezan a avanzar, ya uno debería de convertirse en alguien más independiente como en esos temas. Y pues también eso es lo que pretenden un poco como las escuelas, que ya la agencia no tenga que ir hasta allá. ¿Se puede hacer el intento como agencia? Sí, obviamente, como les digo, a esperar que le respondan o que no, porque no están en la obligación. Muchas veces sí responden, pero no es el ideal. El ideal es que el estudiante se responsabilice de eso, porque cuando la agencia ya se mete tan en eso, de pronto pues el estudiante se va a recostar un poco y uno pierde un poco esa independencia. Uno necesita ser independiente aquí y en eso tan mínimo que pueda parecer también es importante que uno se pueda independizar. Bueno, hay otros temas que ya son como por ejemplo que si el TFN, el ABN, la activación del seguro médico, como todas esas cositas que uno necesita cuando llega aquí a Australia. Pues las agencias también lo pueden hacer por uno, le pueden organizar como toda esa documentación porque todo eso es online, igual que la cuenta de banco. O sea, hay muchas cositas que se pueden organizar online. Entonces las agencias también pudieran llegar a aportar como
un poquito en ese tema, porque obviamente que uno llega aquí súper embolatado y uno ni siquiera sabe qué tantas cosas necesita tener como para poder empezar a funcionar en Australia. Entonces pues las agencias también se pueden meter en eso, pero entonces, por ejemplo, como les digo, activación de seguro médico, pero luego del seguro médico de pronto viene una cita médica. Yo pienso que hasta allá una agencia también puede hacer un apoyo como de algo, un seguimiento a una cita médica, pero no como tal pedir la cita médica. O sea, hay que encontrar como un limitante en lo que uno también, en esa manera que les estoy hablando de ser independiente, le va a decir a la agencia como pídame una cita médica o pido mi cita médica. Tal vez es preguntar cómo puedo pedir una cita médica o dónde la puedo pedir. También es importante tener presente que si hay un seguro médico, pues también deben de tener una página y por ahí pues uno se mete y debe de encontrar la información. Entonces va también mucho en la proactividad que pueda tener una persona en cómo va a empezar a solucionar sus cosas, porque yo siento que uno no debería de estar como tan recostadito, sino que debería de dar un poco más de sí para poder entender un poco más del funcionamiento de esto, porque de pronto en algún momento de la vida la agencia ya no va a funcionar cuando de pronto consigamos una residencia. Ya ahí la agencia ya no va a estar porque la residencia ya se puede hacer con un abogado, pero ya uno llega hasta ese punto de manera muy independiente. Entonces, si dependiste en todo tu proceso de educación de una agencia, cuando llegues allá vas a estar como, ¿y qué voy a hacer? Porque te vas a sentir solo, porque no te diste la oportunidad de ser independiente para aprender de todas esas cosas. Entonces, siento que aunque una agencia pueda hacer muchas cosas por uno, pues también es importante que uno mismo pueda tener un poquito de independencia como en esas cositas que pueden parecer muy chiquiticas, pero que también hacen que uno, pues como que hacen esa experiencia de eso que queremos llegar a vivir aquí, que es estar como al control de nosotros mismos, como no depender ya de un papá y una mamá, sino que ya nosotros ser independientes. Entonces, bueno, creo que eso explica un poquito más de todo lo que significan las agencias. Uno a veces piensa que la gente lo puede entender, puede estar como que sí, es que una agencia es la que me hace esto, la agencia sirve para tal cosa, la agencia no cobra, y me estoy dando cuenta que en realidad son cosas que las personas no lo tienen claro. Entonces, por eso se los quise compartir. Espero que de verdad les sirva un montón y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Take care, o sea, cuídense.